¿Qué tal, estudiantes? Buen día. Bienvenidos a nuestra clase de literatura. Hoy día vamos a estudiar nuestro segundo tema nuevo, llamada la prosa y el verso. Vamos a empezar hablando sobre estos dos y la diferencia que existen entre ellos. Si bien es cierto, el lenguaje literario se expresa tanto en verso como en un poema. Si hablamos de verso, estamos hablando de una estructura especial. ¿Por qué se dice especial? Porque es muy diferente a cualquier tipo de texto que nosotros leamos comúnmente. ¿Por qué es especial? Porque existe una interpretación. Y dice que es más apto para la lírica. ¿Qué es la lírica? La lírica viene siendo un género literario, en la cual está constituido por obras literarias que se caracterizan más que todo por expresar sentimientos y emociones que ha sido transmitido mediante un autor, o también por época, o también por una determinada lengua. Esta lírica, este género literario, al momento de expresar sentimientos estamos hablando de subjetivos, es decir, que han necesitado de tanto personas u objetos que la cual han sido medios de inspiración para crear este lenguaje literario que es la prosa, el verso. Y ahí encontramos la lírica. No obstante, menciona de que la prosa dice que se puede desligar de este género, ¿no? Que es la lírica. Sin embargo, nos afirman que también se puede encontrar lírica dentro de la prosa, ya que también expresa la prosa un lenguaje literario. Y también tanto la prosa como la poesía o el verso manejan en ambos lo que vendría siendo el género de la lírica. Vamos a estudiar primero lo que es el verso. El verso dice que está formado por una serie de palabras estructuradas de forma rítmica, en las que estas están presentes ciertos fenómenos, como por ejemplo la sucesión de acentos y las pausas, y una medida y rima determinada. Es propio del verso el predominio del orden afectivo sobre el orden lógico. Es decir, el verso, al momento de estar formado por una estructura rítmica, esto va a permitir que sea formado por lo que vendrían siendo las medidas rítmicas. Es decir, aquí hemos tenido en cuenta la sucesión de acentos. Por ejemplo, los acentos vendrían siendo la mayor fuerza de voz, pero sin ser graficados por la rayeta que es la tilde, que es muy diferente, que se le llaman a eso las sílabas tónicas. En este caso el acento tiene mayor fuerza de voz, pero no es graficada, ¿no? También tiene pausas, un verso. Al momento de leerlo vamos a encontrar pausas. Y las medidas rítmicas, es decir, que nosotros encontramos diferentes tipos de versos en su rima. Por ejemplo, tenemos los monosílabos, los endecasílabos, que son aquellos que tienen 10. Por ejemplo, los monosílabos nos expresan un determinado conteo de versos para saber cómo nosotros lo vamos a leer. Tienen un determinado orden, por eso ahí orden lógico nos habla. Y también esto hace de que el verso tenga rima. Y si hablamos de prosa, estamos hablando de un modo natural en la cual vamos a adoptar por nuestra forma de hablar o comunicarnos, pero de la manera cotidiana.
es decir, es nuestra expresión habitual. ¿Por qué nos dice esto? Porque al momento de nosotros utilizar nuestro propio lenguaje natural dentro de una prosa, eso no quiere decir que automáticamente se va a convertir en una producción literaria, ¿no? O un lenguaje literario, sino que basándose en nuestro lenguaje natural cotidiano, vamos a agregarle algunos ingredientes, y es allí donde entra a tallar la lírica. ¿Por qué la lírica? Porque estamos hablando de géneros literarios, y yo te hablo de ingredientes para que sea constituido como una producción o un lenguaje literario. ¿Dónde están esos ingredientes? Están en los géneros literarios, están en todo lo que vendría siendo las especies literarias. Por ejemplo, yo te he hablado bastante en lo que es las metáforas. Las metáforas vendrían siendo una especie literaria en la cual tú vas a utilizar para poder agregarle y darle sentido de un lenguaje literario. Entonces, si nosotros agregamos nuestro lenguaje cotidiano y le agregamos la lírica o metáforas o todo lo que vendría siendo los estilos literarios, ya se va a transformar en una producción literaria. Es por eso que la prosa nos dice que es la forma natural. Por ejemplo, ¿dónde encontramos estos tipos de textos o de forma literaria? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un cuento, en una obra, donde nos narra historias, ¿no?, con un lenguaje normal, pero agregándole diferentes especies literarias, géneros, para poder darle sentido de una creación o un lenguaje literario. Te voy a dar un ejemplo de un verso. Tenemos ahí llamada La Tristitia. Este verso está escrito por el autor Abraham Valdelomar. Cabe resaltar de que este es mucho más extenso. Lo puedes encontrar en tu módulo. Está en la página 8. Es muy extenso. No es tan extenso, sino que tiene 4 estrofas, pero yo te he puesto solamente una para que vayas diferenciando más o menos entre el verso y la prosa. A ver, La Tristitia dice: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. ¿Te has dado cuenta de la entonación que yo le he dado al momento de leerla? Es mucho más musical, mucho más rítmica, y es por la forma en cómo están construidos estos versos, de forma musical, de forma rítmica. Es decir, que todas riman entre sí. Por ejemplo, lejana y campana riman. Sola y ola también van a rimar. Entonces allí hay rima, porque estás nombrando entre el primer verso. Los versos son estos, una sola línea. Cada uno es un verso. Aquí hay un verso, aquí hay otro verso, este va aquí, ¿ya? Este sería un solo verso, aquí hay otro verso, este es otro, y el de abajo último también es otro. Es decir, tiene 4 versos. Por eso el primero rima con el tercero y el segundo rima con el cuarto. Allí hay una rima, en donde en las últimas sílabas de cada verso, ahí encontramos rima.
Ahora, ¿qué nos dice o un ejemplo de lo que vendría siendo una prosa? Aquí te menciona el mono que quiso ser escritor satírico. Como te mencioné, es como una especie de texto narrativo. Ese también está en tu módulo, en la misma página 8. Es muy extenso ese texto, pero yo te he puesto solamente un pequeño párrafo para que podamos entender más o menos, al igual que el verso, su diferencia entre ambos. A ver, mira cómo yo lo voy a leer y la diferencia entre el verso. En la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Allí no hay no hay ningún verso que rime, a diferencia del verso. Ahí el lenguaje es mucho más común, mucho más, por decirlo así, utilizado por nosotros en nuestra vida diaria. Sin embargo, ha sido mezclado por diferentes géneros o por estilos literarios. En este caso, aquí hablamos de la lírica, porque la lírica está dando mención a sentimientos, emociones que el autor ha expresado. Y aquí vemos justamente eso. ¿A dónde está la emoción? ¿Dónde está el sentimiento? En la forma en cómo él ha escrito este texto, donde nos habla de un monito que tenía un anhelo, ¿no?, de ser escritor. Entonces ahí hay un sentimiento por parte del monito. Entonces ahí el autor nos ha dado a entender, nos ha querido expresar un sentimiento, ¿no? Entonces la diferencia ahí está, ¿no?, entre el verso y la prosa. Ahora, ¿cuál sería una diferencia más que todo más precisa entre ambos? Por ejemplo, la prosa se dice que es la forma más natural de escribir, ¿no? O sea, el más común, porque estamos utilizando narraciones para contar historias, ¿no?, leyendas, mitos. En cambio, el verso es una forma muy especial, ¿no?, como lo mencioné al principio. Especial, ¿por qué? Porque estamos hablando de la rima, a diferencia de la prosa. Y también la ubicación de los acentos, ¿no?, en las últimas palabras. También otra diferencia está en que el verso y la prosa, más que todo, es el ritmo que le vamos a encontrar en el verso y no en la prosa. Y otra diferencia también, que el verso suele ser un ritmo más regular, ¿no?, es decir, más preciso, que se puede adaptar. En cambio, la prosa no hay ningún ritmo regular, al contrario, es irregular, porque nosotros contamos una historia de forma narrativa en la cual no tenemos en cuenta el conteo de sílabas. Y por último, tenemos que el verso son las repeticiones de sonidos que cumplen dentro de una determinada de un determinado verso, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, mientras el verso es más rítmico, la prosa es mucho más, podríamos decirlo así, mucho más irregular, ¿no? Es mucho más irregular. Ok. Entonces, ese es todo el tema. Más que todo es
diferenciar entre un verso y una prosa. ¿En que ambos se utilizan los géneros? Sí, pero siempre va a haber una diferencia, ¿no? Que es la rima que lo diferencia del verso, porque se considera especial. Dicho esto, hasta ahí hemos avanzado el segundo tema. Y conmigo será hasta la próxima clase.